Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Muy bien, pues, ¿cómo se han sentido hasta ahorita? Chido. Sí, se extraña a David. Sí, la verdad es que sí. David, te extrañamos. Platicando con los detrás de cámaras, su vida espiritual ha cambiado 180 grados después de escuchar este podcast. Sí. No se crean. No, pero está padre que ustedes no lo saben, pero detenemos la grabación y continuamos la conversación con ellos. Y como les decía en otros episodios antes, creo que eso genera esta conversación, el querer participar. O sea, detenemos y luego los que están detrás de cámaras dan su opinión. Todo el staff de producción. Estamos viendo a ver si los 40. les damos un micrófono para que puedan participar. Sí. Yo creo que vamos a llegar a como esos programas que tienen gradas. Ay, sí, imagínate. Aplausos. Sí, No, ahí no podemos editar tus barbaridades. Estaría chido. Lo llegamos a comentar en algún momento, no lo hemos dicho en el podcast, pero quien quisiera apoyarnos de alguna manera, o sea, todo lo que tenemos y lo que hemos hecho de las cámaras, entre prestado, regalado, donado, o usamos lo que tenemos aquí en la iglesia, pero sabemos que hay gente que sí nos ha preguntado, oigan, ¿cómo les podemos apoyar? Aparte de comida, que ese es el más... Sí, seguimos en búsqueda del patrocinio ese del almuerzo cuando grabamos. Sí. Si alguien se quiere apuntar. Adelante. Lola o José Luis con sus ensaladas tan ricas. Bueno. Sí. Hay gente Ya diciendo, ¿no? Sí. Si alguien tiene un negocio de barbacoa. Ah, también. No, sí, pero si alguien también quisiera, porque nos han preguntado cómo pueden apoyar, pues cualquier donación que nos den o lo que sea, pues lo utilizaríamos para que esto sea pues más productivo para todos y pues que se haga mejor, que sea Sí, mejor. para que sea un poquito más eficiente también toda la producción. Tener los micrófonos no nada más es para que se vean bonitos, la verdad pues son más funcionales, no tenemos que estar moviendo, desconectando equipos y otras cosas de la iglesia. Entonces... Bueno, la sesión anterior estábamos hablando esta comparativa. Bueno, hace 2 sesiones estábamos haciendo un análisis de Dios el Padre en comparación a Cristo como hombre, sus roles, su comportamiento, la manera que se conducen. Y luego en la sesión anterior agregamos cómo se comporta el hombre en referencia a Dios el Padre y Jesucristo el Hijo como hombre. Y bueno, hay una enorme diferencia entre lo que Cristo nos viene a presentar como seres humanos, lo que Dios quería, el origen, el plan original que Dios tenía para los seres humanos, que Cristo lo representa y cuántas veces o qué tan lejos nos alejamos a veces los seres humanos del comportamiento y actuamos como si fuéramos Dios. Sí, y para ver, o sea, decíamos, esto es un problema. Estábamos diciendo que es el problema de la humanidad, que es el querer ser como Dios. Pero pues estaría padre irnos desde el inicio, desde el Génesis y analizar qué fue lo que pasó. Sí, cómo llegamos a este punto. Llegamos a este punto y luego las consecuencias que eso tuvo y el hecho de pues cómo Dios vio lo que pasó y luego él nos ofreció la solución. O sea, ese es el camino que vamos a agarrar, ¿no? La intervención de Dios, así es. Entonces nos podemos ir al libro de Génesis, ahí en el... Si vamos a hablar de inicios, tenemos que ir a Génesis. al Génesis. Entonces podemos alternar. Vamos ahí al capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice, lo voy a leer aquí, déjenme lo encuentro. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Luego el 27 dice, todavía sigue el 26. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Qué loco, si se fijan, sí nos hizo diferentes Dios, o sea, sí nos dio cierta autoridad, cierta diferencia entre toda la creación. Y aún así ya estamos viendo el problema, pero y aún así quisimos más.
O sea, no bastó lo que Dios, el lugar que Dios nos había dado. Tuvimos un lugar prominente en la creación. Yo lo pienso en simplemente el hecho de que somos la única parte de la creación que puede razonar, que puede conversar, que puede tener ideas, que puede desarrollar pensamientos, crear, o sea, bueno, fabricar cosas. Digo, obviamente los animales pueden fabricar cosas, ¿no? Pero tenemos tantas cosas, tantas habilidades y en eso mostramos de alguna manera el hecho de que Dios nos hizo especiales diferentes a los seres humanos. Se dice que poseemos la dignidad del Señor, o sea, la dignidad, una dignidad que los animales no tienen. Sí, y eso es importante porque en el contexto en el que vivimos ahorita, una pregunta que en realidad es como un desafío que se hace es ¿por qué vas a ser tú más especial que un animal? O es que sí somos. La Biblia dice que el ser humano sí es diferente y sí es superior a cualquier otro animal y a cualquier otra cosa en esta creación, en la tierra. El problema es que, bueno, pues, se distorsionó de muchas maneras, ¿no? Pero Dios hizo algo especial con los seres humanos. Todo fue creado con su palabra. Pero el hombre, Dios tomó del polvo de la tierra. O sea, hasta la manera en que creó al hombre fue diferente. No dijo produzca la tierra a los seres humanos, sino que fue algo como muy personal, muy... sopló. Ajá, o sea, de su aliento de vida hizo algo especial. Y yo creo que a lo mejor lo que valdría la pena considerar es qué significa que somos hechos a la imagen de Dios. Porque tal vez de ahí empieza a surgir el mal entendimiento de por qué actuamos como si fuéramos Dios. Si somos semejantes a Él, ¿qué quiere decir eso? ¿Dani? Pues estaba pensando en qué no significa. Bueno, o también, ¿verdad? Sí. Podríamos hablar de Sí. Pues yo más bien he escuchado, bueno, el que de plano está muy errado es somos dioses. O sea, si somos hijos de Dios, hechos a la imagen de Dios, entonces somos diosesitos. Ajá. Y pues definitivamente eso está muy errado porque lo vimos en otra sesión. Solo hay un Dios. Dios es el único y Él sabe que es el único y dice no hay ningún otro como yo. Y aún así no existen categorías como de, pues nosotros somos, pues sí, como hijos de Dios que compartimos esa naturaleza divina, nada más. Pero sí nos dio algo especial porque de alguna manera Dios siendo, bueno, más bien de alguna manera nos comunicamos en el plano espiritual con Dios. Entonces, eso no es algo normal, ¿no? Una piedra no se comunica con Dios siendo un ser espiritual. No estoy diciendo que Dios nada más es espíritu, ¿verdad? Pero bueno, no es el punto. El hecho de podernos comunicar con ese Dios que nos creó no es algo común en ningún ser viviente que veamos. Sí, es que es bien interesante porque Dios es espíritu y luego hay todo un orden de seres celestiales que son espirituales y luego está la creación material y como dices, el ser humano, hay una intersección de esos dos aspectos o esferas o reinos, el espiritual y el material. Y, o sea, Dios toma una creación material y luego sopla su espíritu. Desde ahí ya es algo diferente a los seres humanos, pero en un sentido también es semejante a Dios. A mí me gusta, ya voy a estar trayendo ilustraciones de Bible Project todo el tiempo. Yo todavía los traigo aquí. Porque ellos lo hacen con los círculos, ¿no? Esos círculos que hay una intersección entre dos círculos, entre lo espiritual. ¿Cómo se llama ese? Diagrama de Venn. Sí. Sí, ¿verdad? No sé. ¿Sí es ese? Ya no sé. Ya no estamos Producción. Y donde está la intersección, ahí es como el Edén y el espacio donde Dios y el humano coexistían. Interactuaban. Entonces, en ese sentido, el hecho de que Dios nos hiciera con el propósito de tener una relación nos hace muy diferentes. Pero bueno, contestando a la pregunta, yo creo que no hemos contestado en qué somos semejantes a Dios. ¿Qué ven ustedes en lo que sí seamos semejantes a Dios, pues, por así decirlo? Que somos a su imagen. Pues, lo que yo encuentro es lo que comentaba ahorita de la dignidad que puso en nosotros. O sea, aparte que nos puso como a reinar sobre la creación. O sea, nos puso sobre la creación en términos generales. Ahorita habla mucho de que
nosotros estamos como acabando con el mundo o que somos lo que está como contaminando al mundo. Pero pues no, lo que Dios dijo fue que nosotros fuimos la corona de la creación. O sea, el ser humano fue la cereza del pastel, por así decirlo. Y una orden que dio es que reináramos sobre la creación. Sojuzgar la creación, Ajá. Gobernarla, sí. Someterla a la creación. Digo, estamos hablando que no había pecado en todo, todavía no había pecado en el hombre, pero sí tenemos un lugar especial dado por Dios, con un propósito, y era que éramos como que el punto de conexión entre lo físico y lo espiritual, como decían ustedes ahorita. Entonces, somos poseedores, Adán y Eva eran poseedores de una dignidad que no tenía ningún otro ser creado en este mundo físico. Hablando de este mundo físico. De hecho, si se ponen a pensar, incluso los ángeles, que también fueron creados por Dios, no tienen la capacidad de reproducirse. O sea, la capacidad que le dio Dios al hombre de reproducirse, de llenar la tierra, está hasta en eso somos diferentes, incluso los ángeles, no nomás a la creación del mundo. Somos algo muy especial. Yo me inclino a pensar que parte de lo que entendemos como el concepto de ser imagen de Dios o portar la imagen de Dios es precisamente esa representación de Dios ante la creación. Como no creo que sea una cualidad, sino un estatus. O sea, como un rango. Sí, alguna cosa así. Yo me inclino más a pensar que es algo como eso de representamos a Dios ante la creación. Por eso la instrucción de gobernar, de llenar la tierra, de sojuzgarla, de cuidarla, es en representación de Dios y en comunión con Dios. Yo creo que se refiere más a eso, a un estatus que a en que nos parecemos a Dios. Yo he escuchado también, pues obviamente si estamos hechos a la imagen y semejanza, entonces seguramente Dios también tiene ojos y tiene oídos y tiene boca y, o sea, cosas que dices, no, pues no está hablando de apariencia física. También no sé si han escuchado como el concepto de, y nos podremos ir toda la hora hablando de cosas incorrectas, que no es el punto, pero he escuchado si Dios es 3 partes, también nosotros somos 3 partes. Y en eso significa que es la semejanza de Dios, ¿verdad? Sí, porque lo que hizo Dios fue que Dios se comunica con el hombre para que el hombre administre el mundo. O sea, ese es la idea. O sea, que nosotros, el medio de comunicación, por así decirlo, la línea de comunicación, somos nosotros entre Dios y la creación. Entonces, al trabajar la creación, al administrarla, al gobernarla, teníamos que reflejar a Dios en ese gobierno. Como la luna refleja la luz del sol. Así es. O sea, esa era la función, ese era el propósito, que nosotros reflejáramos a Dios, quién Dios es en la creación. Pero desde ahí ya se va como dejando ver propósito. Si debíamos de reflejar o en orden de lo que Dios decía, forzosamente tiene que haber comunión con Dios o una conexión a la fuente. O sea, no puede reflejar si no estás conectado. La luna no puede reflejar si la luz del sol no le da. Entonces desde ahí deja ver que Dios quería una interacción directa con los seres humanos que luego se comunicaría hacia el resto de la creación. Así es. Yo digo, es lógico empezar a ver el trabajo correcto que hizo Jesús de hacer eso. O sea, Él sí hizo lo que como humanos a veces no hacemos. O más bien no hemos hecho como humanidad, que es el reflejo del Padre. O sea, si regresamos a cómo iniciamos esta conversación acerca de Jesús y el Padre y la diferencia y todo, que decíamos, Él es la imagen del Dios viviente. Pues de alguna manera nosotros como seres humanos, eso es lo que ese era el diseño que Dios quería para nosotros, ser la imagen, y que cuando la creación volteara a ver a la humanidad fuera una imagen de lo que es el Padre. Sí, tenía que comunicar cómo es Dios de todas las maneras, ¿verdad? Posibles para un
ser creado. Y los atributos que Dios nos dio como seres humanos, nos los dio para eso, para ser un reflejo de Él. Ujú. Y se fijan mucho de las características que tiene el hombre o la humanidad, pues tiene mucho que ver con quién es Dios, o sea, el sentido del orden, la estructura, cómo nos organizamos, etcétera, etcétera. Ujú. Cómo creamos, nuestro sentido de la belleza, nuestro sentido de la creatividad, etcétera. Pues es ese remanente que tenemos de lo que Dios es. Ujú. Un hombre natural lo tiene, o sea, seguimos, aunque no seamos creyentes, o que no, alguien que no sea creyente, mantiene esa porción Ujú. de la figura de Dios que está en la humanidad, porque ese es fue el dada a la humanidad. Que ese es el valor de los seres humanos. Así O sea, es. porque tiene valor el hombre porque porta la imagen de Dios. Así es. Ahora, no sé, haciendo así un paréntesis en esto, vean cómo se ha distorsionado eso. O sea, ya está la vida de un animalito, ya está casi, como por decir un perrito, está a la par de la vida humana. Pues en algunos lobbies es a la inversa. O sea, ya el valor de un perro y de un gato vale mucho más que la de los seres humanos. Los derechos de... Se protegen más a ciertas especies y ciertos animales que a los humanos. Y eso pasa porque un animal es inofensivo, es inocente, no le hace daño a nadie, y los seres humanos, como decías, Ujú. son el cáncer de este mundo. Ujú. Pero eso no es la solución. O sea, los animales no son la solución. ¿no? Y la solución no es hacer menos al ser humano, más bien es, si ese es el problema, si el humano es el problema o está siendo el problema, debe haber una solución a ese problema. Y no Así es hacer a los animales más importantes porque son Ujú. más inocentes. Exacto. Entonces, ¿dónde podemos encontrar qué fue el problema? Es el punto. Sí. Si Dios tenía el plan, hizo la creación, puso al hombre para que gobierne, para que refleje quién es Dios dentro de toda la creación, ¿qué pasó? Donde salió mal, ¿verdad? ¿Qué salió mal y en qué Hay que momento? seguir leyendo para encontrarlo. Ok, entonces nos vamos a Génesis 3. Ahí iniciamos ahí desde 3 del 1 al 7. ¿Lo lees, Dani? En el 2 todavía. En No hemos avanzado de eso. Ah, sí, cierto. Yo soy muy malo leyendo. Mira, yo leo de lo que está en el 2 Ok. antes de entrar a la otra parte. Ah, sí, nos falta eso. Es 7, 8, 9, 15, 16, 17. Mira, déjame lo leo. Ay, perdón. ¿Qué era 7, 8, 9? Ya me perdí. Génesis Era, 2, sí, 7, es 7, 8, 9 y luego 15, 16 y Ah, ok. 17. Ujú. Dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Más adelante, versículo 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Changos. Estaban las reglas claras, ¿no? Ujú. Yo creo que... Y ni siquiera eran tantas instrucciones. Está Ya muy sé. sencillo. Y es que siempre nos fácil. enfocamos en el ¿por qué ese no? Porque, o sea, si dice cualquier árbol, de lo que sea, disfruta Ujú. de todo. Y luego, pero ese no. Pero ese no. Y no ¿Qué? tenía que haber explicación, nada ¿No? más, ese no. Que, ojo, muchos pensamos y lo vemos como el árbol malo, Ajá. pero no era malo. O sea, dice la Biblia poquito antes que todo lo que Dios hizo era bueno. Era bueno. Hasta ahí hay ilustraciones que lo ponen así como Sí, tenebroso. ajá, como oscuro Como y de así. brujas pero de no. Disney. Anda, exacto. Pero no, simplemente no era para nosotros. Y regresa al punto de Dios determina que está bien y que está mal, no que sea malo. Nada Ujú. más Él dice, esto sí, esto no. Ajá. ¿Por qué? No importa. Y Él es pone que un lo límite. hizo. Desde ahí debemos de partir. Cuando tú piensas, porque he hecho esta pregunta a muchas personas, ¿qué nos hace semejantes a Dios? Varias personas. La respuesta que ellos dan es en que tenemos la capacidad de distinguir el bien y del mal. Pero lo que vemos en la Biblia
y eso es algo crucial para entender muchas cosas de las que vamos a hablar, es que Dios dijo que determinar lo que está bien o mal no le correspondía al hombre. O sea, él dijo, esto no es una capacidad que yo quiero para ustedes. Entonces Dios quería otra cosa diferente. Si no es que nosotros decidamos qué es lo bueno y lo malo, ni la capacidad de distinguir entre uno y el otro, entonces Dios quería algo diferente. Pero eso no era para el hombre. Eso no nos rozaba a nosotros. Y entonces, ¿dónde empieza el problema? Vamos ahora Sí, Génesis. A Génesis 3. Dice la palabra, la serpiente era más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras les dijo Dios que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo que del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite, me perdí en medio del huerto, que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y luego responde la serpiente, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por la desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Por qué creen que la serpiente en este relato escogió ir hacia la mujer? Hay muchas ideas y se dice mucho de eso, pero ¿creen que hay un propósito, algo detrás de eso? Hay enseñanzas completas acerca de esto, pero... Es que la Biblia no dice mucho. No. O sea, hay gente, como dices tú, que lo que propone es que la mujer es fácil de engañar. Uh-huh. Creo que es una generalidad muy delicada de afirmar que realmente la Biblia no es lo que nos dice. Yo no sé por qué escogió a Eva. No sé si porque Adán tenía la responsabilidad y no ella. No sé. Simplemente no sé. Uh-huh. Y no hay respuestas realmente. Nada más, como dices, se hacen muchas especulaciones de por qué. Ahora, lo que sí sabemos es que Dios responsabiliza al hombre. Ajá. O sea, eso sí está súper claro. No responsabiliza a la mujer, responsabiliza. Y fue la primera que comió. De hecho, en un sentido la justifica porque Eva fue engañada, dice en otro pasaje. Eva fue engañada, pero Adán es responsable. Ahora, no quiere decir que no haya una razón. Nada más la Biblia no nos dice. Sí, no la sabemos. Porque podría, o sea, yo estoy seguro que los que están escuchando podrían empezar a pensar en ideas, ¿no? Pues que tal vez era la manera de llegar al hombre a través de la mujer. O sea, suena lógico, pues el hombre es seducido por su mujer. Si la mujer cae primero, pues el hombre va a caer. No sé. Hay muchas especulaciones que se podrían hacer, pero realmente nos podemos estar tranquilos en decir, ¿quién sabe? No importa. Realmente ese no es el centro del problema, porque ahí es empezar a decir cuál fue el responsable, de quién fue, bueno, no cuál fue el responsable, sino de quién fue la culpa. Y no importa de quién fue la culpa, la responsabilidad estaba sobre Adán. ¿Qué estaba haciendo Adán? Sí, lo interesante es que a lo que sí tenemos que poner atención, creo, y que como lo relata la Biblia, es que le abrió la puerta a la serpiente, o sea, a esa conversación que fue lo que, como decías ahorita, cuando decías en el otro podcast tú, Rafa, de que en qué momento pensamos que era buena idea o que podía ser viable ser como Dios. O sea, que tan cerca se sentía de Dios como para pretender ser igual a Él. Sí, cuando tenía que haber sido muy obvio que Dios era algo tan diferente. Probablemente, o sea, pensando en ellos que no conocían nada más que el jardín y a Dios, y probablemente algunos otros seres no lo sabemos. Yo pienso que sí. Pero eran tan inocentes
que ni siquiera se avergonzaban de estar desnudos. Ni siquiera eso era una preocupación para ellos. Y de ver a Dios y pensar, podría ser como Él. No sé si esa admiración que sentían... Digo, obviamente no me estoy especulando, ¿verdad? Sí. Uh-huh. No, y aparte, no fue tan directo a la oferta. O sea, llevaba un engaño. Sí. Uh-huh. La serpiente fue astuta en cambiar un poquito las palabras o darle otro enfoque para que no se sintiera tan mal. Porque si lo ponemos así como, si ilustramos, digo, si nada más iluminamos la parte de ser como Dios. De ser como Dios, pues sí, se oye muy mal, pero la serpiente lo manejó de una manera que... Que sonaba atractiva. Sí. Ahora, fíjense cómo la serpiente presenta el ser igual a Dios con el conocimiento o el conocimiento del bien y del mal. O sea, le presentó a Eva que eso es lo que la diferenciaba de Dios. Uh-huh. Uh-huh. O sea, esa fue lo que te hace falta para ser como Dios es esto. Uh-huh. Porque yo estoy seguro que había muchas más cosas. Bueno, hay muchas más cosas que nos hacen infinitamente inferiores a Dios, pero lo ligó con algo que Dios le había prohibido. Es cierto. O sea, no le ofreció la capacidad creativa de Dios, por ejemplo. Uh-huh. Sino lo que Dios dijo que no, ajá, es lo único que te haría como Él. Uh-huh. Es la... Y estaba a la mano. Yo creo que eso es muy importante. O sea, lo que sedujo tanto el corazón de Eva es que estaba a la mano, estaba al alcance. Por eso no fue tan descabellada la idea, uh-huh. porque tenía acceso a eso. Sí. Y empezó la conversación diciéndole, es cierto que Dios dijo que no pueden comer de todos los árboles. Y no es cierto, no es lo que había dicho. Fue un poquito de juego de palabras, nada más para empezar a confundir. Para abrir la conversación y sí. que no, eso no dijo. Lo que dijo es que... Y también Eva se fue para otro lado. ¿Quién sabe en qué momento se perdió esa información? Uh-huh. Porque Dios, o sea, dice, y ni lo debemos de tocar. Uh-huh. Es bien importante que la Biblia cita una y otra vez que estemos alerta. O sea, que velad y orad. Velad significa tengan los ojos abiertos. Dice muchas veces eso. Dios una y otra vez nos invita a eso. Y en este caso, como decíamos en otro podcast, decíamos que el enemigo no se presenta abiertamente como un enemigo. Uh-huh. O sea, no las mentiras del enemigo no son flagrantes. Pensamos que la oposición o la mayor estrategia del enemigo, la mayor fuerza con la que ataca es el satanismo o cosas así francamente en contra de Dios. Pero ese no es el arma más fuerte del enemigo. El arma más fuerte es que se viste como ángel de luz. Uh-huh. Es que parece algo bueno. Uh-huh. Y ese juego de palabras que usa, con que Dios dijo esto. Ese juego de palabras que usa es sutil, es algo suave, seductor, es algo que parece que es Dios, pero no lo es. Sí, porque usa las palabras de Dios. Exacto. Bueno, las cambia, ajá, pero dice, Dios dijo. Como casi es un anagrama, como, bueno, o sea, sí, la idea esa. Y eso automáticamente, bueno, no automáticamente, pero eso sacó de posición a Eva. O sea, en ese momento, como se lo presentó, algo que resultaba no tan imposible, de hecho era muy alcanzable, tanto que lo hizo. Y no sabemos cómo era la condición de Eva. O sea, cómo era, no sé, su vida espiritual, o no sé, no entendemos bien cómo funcionaba en ese momento. Pero le movió algo. O sea, supo por dónde llegarle. Y si hubiera conocido bien las palabras de Dios, en ese momento hubiera dicho, no, es que estás cambiándole. O no es eso lo que dijo. Uh-huh. Y sí le dice, pero luego empieza como que a marearla. Y ya de repente se pierde. Pero bueno, eso me trae una enseñanza a mí de decir, pues, aún con las palabras de Dios me puedo confundir. O el enemigo puede usarlas para cambiarlas. Y ese realmente es la estrategia perfecta del enemigo. Usar lo que creo que es correcto, lo que creo que escuché de Dios, pero un poquito cambiado a mi beneficio. Y ahora, en nuestra situación, ya como hombres caídos después, el enemigo le habla a una parte de nosotros que después vamos a tratar y que es motivo del título de esta serie. Uh-huh. Hay una parte que está ahí
que es la que es constantemente seducida, atraída, que todavía está ahí en nosotros. Entonces, en esta porción al menos vemos que se presenta el enemigo como un amigo, que eso es algo bien importante. O sea, parece hasta cómo le habla a Eva, cómo lo presenta la Biblia, cómo interactuó con ella, fue como casi que le estaba haciendo un favor. Sí, pues es que le está ofreciendo algo, atacando el carácter de Dios. Está implícito, no es obvio en las palabras, pero Dios no les quiere dar algo, pero yo te puedo ayudar a conseguirlo. O sea, yo sé cómo le puedes conseguir, que Dios te negó. Y desde ahí la desconfianza que generó eso en Dios, de por qué Dios no nos quiso dar eso, por qué Dios prohibió eso. ¿Quién sabe qué tanto habrá sentido o pensado la mujer? Pero se puso en duda, en esencia, el carácter de Dios. O sea, Dios no te dio todo lo que te podía haber dado porque estaba al alcance. Entonces Dios no prohibió algo. Entonces Dios limitó algo que sí podía darte porque ahí está, es obvio. Y entonces no sé cómo eran los seres humanos exactamente en ese momento, pero seguramente había emociones y pensamientos y luego esa aparente amistad o generosidad de la serpiente en contra de lo que Dios no me quiso dar. O sea, están sucediendo muchas cosas bien complejas en este momento. Pero finalmente la oferta es, puedes ser como Dios si accedes al conocimiento de bien y mal. Eso o sea, lo que está diciendo es que Dios es el único que tenía la capacidad para determinar que sí y que no. Y Dios dice, eso no es para ustedes. O sea, ya lo hemos dicho, pero por eso dijo, de todo menos ese. Ese no está hecho para ustedes. Y luego la serpiente todavía le dice mentiroso a Dios, porque dice, les dijo que iban a morir. Claro que no van a morir. Y no sé qué se imaginaba Eva en ese momento, pero aún ahorita cuando lo escuchamos decimos, pues sí es cierto, no murieron, siguieron viviendo. ¿Qué significa esa muerte? Pues una separación del plan, una muerte a toda la humanidad, así como la mancha que les decía de Bible Project, que se ve como a través de Adán se mancha toda la humanidad y ya después y la creación. La creación. Completa. Esa es la muerte que iba a traer, pero pues fue muy fácil para la serpiente decirle, no, o sea, eso es una mentira, no va a pasar nada. Ahí se fue una contradicción abierta, pero como estaba acompañada de otras cosas, de una aparente cercanía o no sé, está muy raro. Una familiaridad, ándale, eso. Amistad, empatía. Una generosidad. Que habíamos hablado en algún momento de que eso no es nuevo, o sea, bueno, se repite en algunas cosas, o sea, ese indicio de que Dios no es bueno, no es tan bueno, se repite en culturas y en otras culturas, incluso hasta en algunas mitologías. Hablábamos de sí, yo te decía de Prometeo. De Prometeo. Cuando los dioses te niegan el fuego, yo se los llevo a los hombres. Y fue y se robó algo que los dioses tenían reservados para ellos. El fuego nomás existía en el Olimpo. Entonces Prometeo se lo roba a los dioses y le trae a los seres humanos lo que los dioses les negaban. O sea, ese mito expresa la misma historia. Exactamente lo mismo. Y luego es castigado por los dioses, pero lo presentan como un héroe. Y así es como se presenta Satanás. O sea, como amigo del hombre que les da algo que Dios no les quiere dar, pero él sí. Entonces, así es como se presenta el enemigo con el hombre, como amigo, como de tu lado, como del mismo bando, como... Dios es el enemigo, Dios es el que no quiere dar algo, Dios es el que está reservado, Dios es el que pone un límite que para que tú no seas más de lo que eres. Y si se fijan, casi siempre el enfoque que se le da al problema, o más bien la falla de Adán y Eva, es la desobediencia. O sea, como fallaron en obedecer a Dios en algo que les dijo que no hicieran, pues ese fue su gran pecado. Pero realmente, sí, pues sí fue desobediencia. Pero realmente el problema detrás de todo esto es el querer ser como Dios. Y la consecuencia de eso fue una separación de Dios y de lo que antes tenían una relación directa, una dependencia de Dios, se convirtió en ya no te necesito. Ya puedo manejar esto yo solo. Yo me encargo. No necesito a Dios porque tengo las habilidades, tengo la manera de decidir.
yo hago mis reglas y eso nos separó de Dios. O sea, realmente ese fue el problema. Sí, y es que en ese sentido es el mismo pecado de Satanás. O sea, también quería ser como Dios y fue lo que ofrece a los seres humanos. Y pasan más cosas. Tuvo que haber desconfianza de Dios. O sea, decir, híjole, entonces Dios no es bueno. De no recibir o no estar satisfecho con la provisión de Dios. O sea, lo que tenían era todo. O sea, toda la creación de Dios fue alrededor de la bendición de los seres humanos. Y no fue suficiente. Entonces también era dudar de la provisión de Dios, no estar satisfechos con eso, querer ser como Dios, que en eso está implícito el orgullo. O sea, hay muchas cosas que pasaron que están ligadas a la desobediencia, pero no es la pura desobediencia lo que pasa ahí, son más cosas. Sí. Por eso cuando lo llevamos a cosas más prácticas, como cuando se dice, ¿tomar está bien o está mal? ¿Es pecado o no es pecado? De verdad, para mí esa conversación ya, no que no tenga sentido, pero lo trato de ver a la luz de esto que estamos viendo. Y digo, eso, o sea, si está bien o está mal, si es pecado o no es pecado, vámonos a la raíz del problema del ser humano. O sea, ¿qué importa si alguien está haciendo las cosas correctas, incorrectas? Si la Biblia dice algo. O sea, no, ¿qué importa? Pero vamos a la raíz. ¿Cuál es el problema del ser humano? Y eso es lo que se tiene que arreglar. Después de eso va a venir fruto y va a venir cambio y lo que sea. Pero si nos vamos, y es lo que estamos tratando de hacer ahorita, irnos a la raíz de por qué pecamos, por qué fallamos, vamos a encontrar que la solución es mucho más simple, gracias a Cristo, pero no es tengo que cambiar mi conducta para ser agradable a Dios, es tengo que regresar a esto que Dios quiso desde el inicio y tengo que ir en contra de lo que pasó. O sea, si a Adán le pasó esto y en esta condición estoy, necesito una solución a este problema. Y vamos a encontrar, si nos vamos, como dices tú, a la raíz en un dilema de un pecado. Si nos regresamos a la raíz, vamos a encontrar exactamente esto. O sea, ¿qué pasa cuando estoy deprimido? ¿O qué pasa cuando estoy ansioso porque no tengo que comer, porque hay problemas, etcétera? Vamos a poner la situación de que me quedé sin trabajo. Pues eso es neutro, no hay pecado en eso. O sea, bueno, puede haber, pero en esta situación hipotética no. Mi corazón se va a dudar de que Dios es bueno. Y antes de eso, la serpiente todavía te dice al enemigo, oye, ¿qué no que Dios te iba a proveer? ¿Qué está pasando? Que no, Dios es bueno, o sea, porque te quedaste sin trabajo. Entonces nuestro corazón empieza a caer exactamente en el mismo problema o en el mismo dilema o estar creyendo las mismas mentiras, porque en esencia es eso, que creemos las mismas mentiras que creyó Eva en Edén. Por eso no necesita muchas nuevas. Claro, pues porque esas son funcionan bien efectivas las mismas. Las mismas. Y vienen estas dificultades a nuestra vida y es, si te irá a sacar Dios de esto, mejor, ¿por qué no intervienes? O sea, ¿por qué no sobornas a alguien? ¿O por qué no actúas? ¿Por qué no dejas de confiar en Dios? Mejor actúa tú. Encárgate tú. Encárgate tú. Y es que si todo lo que hablamos de Jesús nos ayuda a entender también cosas del Edén que no están tan claras o que no se explican. Si Jesús vivía en dependencia del Padre, eso es lo que tenían Adán y Eva. Y lo se perdió y entonces, pues bueno, ahora es diferente. Ya la provisión de Dios se ve de otra manera. El entendimiento de la provisión de Dios, pues... o sea, Jesucristo no busca gloria, Él viene a servir, Adán y Eva tenían eso, pero ahora como Dios pueden recibir otra cosa, tal vez eso fue lo atractivo para ellos. El control lo tiene el Padre que vemos en Cristo, descansando en el control del Padre y acá, o sea, se rompe todo. Lo que vemos en Cristo podemos entender con mucha seguridad que eso es lo que tenían Adán y Eva en el jardín del Edén. Y eso es lo que se rompió. Así es. Y entonces, en la búsqueda de ser como Dios, quedamos atrapados en un sistema de intentar ser como Dios. Y aquí entra un concepto o palabra que tal vez vamos a estar hablando bastante, y es que les ofreció una alternativa de vida. O sea, tenían vida completa, perfecta en relación con Dios. Una vida plena. Una vida plena, y les ofrece otra vida.
y ahora esta vida está incompleta. Y cuando regresamos al problema que decíamos en los primeros episodios, que la gente está buscando vida, está buscando una solución, algo que me traiga felicidad o lo que sea, pues están buscando en donde no van a encontrar vida. Uh-huh. Es una opción barata, una opción que tiene pues fecha de caducidad, pero también tiene sus problemas, o sea, no está diseñada para dar vida. Y que parece mejor, porque ese fue el problema para Adán y Eva. Lo que les ofreció la serpiente parecía mejor que lo que ya tenían. Entonces la búsqueda de seguridad, de contentamiento, de valor, de propósito, de identidad, que ya teníamos en la comunión, en la conexión directa con Dios, se pierde, y ahora esa búsqueda está en una falsificación, pero que parece mejor que lo que Dios da. Que si se fijan, lo hizo con Adán y Eva y luego lo hizo con Jesús, el enemigo. Uh-huh. Hizo exactamente lo mismo. O sea, lo intentó. O sea, bueno, pues sí. La estrategia fue la misma. Bueno, vino a Cristo, vino a Jesús y le ofrece los reinos del mundo. Le ofrece saciar una carencia que aparentemente tenía, que era el pan. Usa la palabra de Dios. La palabra de Dios para envolverlo. O sea, fue exactamente la misma estrategia que hizo Jesús, responder correctamente, ¿verdad? O sea, enfrentar correctamente, con palabra también, lo que estaba enfrentando, pero lo quiso seducir exactamente de la misma manera. Y es exactamente lo que nos pasa ahorita a nosotros. Hasta me da escalofríos porque, si se fijan, es el punto donde la historia de la humanidad pudo haber cambiado. O sea, falló Adán una vez y eso trajo consecuencias. Viene el segundo Adán y esa fue la prueba. Porque ahí viene el enemigo y hace la misma estrategia. Si hubiera fallado, que no lo iba a hacer, pero si hubiera fallado, ¿se hubiera repetido la historia? O sea, nuestra única esperanza se hubiera ido. Ahora, ustedes se han puesto a pensar, y tal vez no es menester de este podcast, pero ¿ustedes creen que si hubieran pasado esa prueba Adán y Eva, o sea, si hubieran resistido esa tentación, se hubiera vuelto a acercar al enemigo? Así el silencio. Uy, se nos acabó el tiempo. Es cierto, de hecho sí. No sé, estaría interesante. ¿Quién sabe cuántas veces? Yo pienso resistido? Que sí, porque la rebelión en contra de Dios y la creación ya existía. Y entonces, si entendemos que el corazón del enemigo es destruir todo y oponerse a todo lo que Dios es y hace, yo puedo creer que sí. Pero no lo sabemos, nunca lo vamos a saber. Pues sí, pues yo creo que sí, porque pues Jesús siguió enfrentando tentaciones. O sea, la iglesia sigue. La iglesia sigue con eso. Entonces hubiera sido, pero aquí lo importante es que tenemos abogado, tenemos alguien que ya venció, tenemos ejemplo, que yo creo que es lo más importante. Tenemos un ejemplo a seguir, pero hay que verlo. O sea, está el ejemplo, está la historia, está todo, y seguimos. Se muere de ganas de ya adelantarse a todos. Para concluir. Sí. Y habíamos hablado que así iba a ser este podcast. Tal vez se quede inconcluso la solución, la salvación, todo eso. Sí vamos a hablar de eso, pero tenemos que irnos lento. Esto fue la exposición del problema de la humanidad y pues vamos a ir viendo. Sí, ¿dónde salió mal? Es lo que queríamos exponer. Sí. Y también como dejar esa idea. Bueno, entonces si el bien y mal no le corresponde al ser humano determinarlo, entonces ¿cómo es? Entonces, ¿cómo le hacemos cuando todo el sistema en el que vivimos es esto es lo correcto, esto es lo que no se hace, esto es lo que está bien? O sea, todo nuestro sistema está basado en esto. Pero lo que Dios dice es que Él no quería eso para el ser humano. Sí, pues, o sea, básicamente no quiero, la idea de Dios es, no, es que ustedes no se van a regir por el bien y mal. O sea, ustedes olvídense, ahorita, en este momento, si Dios te dice eso, ¿y lo que hago? O sea, porque todo lo dividimos así. Esto está bien, esto todo está mal. Así funciona. Y luego Dios te dice, no, es que así no te vas a conducir. ¿Y luego? Entonces van a tener que seguir escuchando. Sí. Exactamente. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.